Bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tenemos un programa especial, distinto, con un sonido distinto, porque vamos a hablar con alguien muy ligado a la música, que ha hecho una carrera realmente excepcional. Estamos hablando de Manuel Orbilier. Es uno de los Curiaki que junto a Dante Spinetta han creado su propio estilo. Han sido los pioneros en esto que se llama el rap. Y también tienen un estilo propio y han creado una banda con mucho estilo y con mucha proyección internacional. Una charla realmente muy interesante. Escuchala. Querido Emanuel. Querido. Qué placer tenerte, de verdad. Buenísimo. Estamos hablando recién fuera de cámara de las múltiples obligaciones y hace rato que le venimos corriendo, pobre, para estar en el programa y teníamos muchas ganas de charlar. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo anda la vida? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás Sí, pasando sí. un buen momento? Sí, la verdad que sí. La verdad que me siento bien. Es decir, son unos años, digamos, en los que se acomodaron bastante las cosas. Entonces, bueno, me permito disfrutarlo bastante, ¿no? Lo que está pasando. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando uno empieza a estar un poco más tranquilo, empieza a disfrutar de las cosas y no tanta corrida, sino que ya empieza un ritmo diferente. Y sí, hay un momento capaz en donde las cosas se acomodan un poco más, ¿no? Es decir, creo que las etapas de la vida todas tienen lo suyo, todas tienen las cosas buenas y cosas malas. Pero tal vez cuando ya uno entra en ciertas regiones, empieza a ver las cosas tal vez un poco más, las más importantes, ¿no? Más claras. Empezás a ubicar mejor las piezas en los casilleros, ¿no? Y hablando de esas etapas de la vida, recorriendo un poco tu historia, sabemos que naciste el 2 de enero, lo dijiste hace un ratito también. ¿Dónde naciste? Yo nací, soy de Barrio Norte, es decir, un poco era un chiste como, yo soy de Barrio Norte. Digamos, sí, nací ahí, digamos, vivimos con mi familia en Charcas y Salguero, ahí frente a la plaza Güemes. Sí. Desde que nací hasta los 12 y desde los 12 hasta los 22 que me fui en Billinghurst y Güemes, que son 5 o 6 cuadras. Sí. Así que, digamos, soy de ese barrio que aunque suene un poco gracioso, era bastante barrio también cuando yo era chico, ¿no? Es decir, no existía ni el shopping ese. Sí, pero hay lugares dentro de Barrio Norte que son barrio también. Sí, o sea, sí, no también. Es que... Y tuve una vida bastante de barrio, bastante de barra, de la calle, de los pibes, ahí de la plaza y todo eso. Y contame una cosa, ¿cómo es la familia? ¿Era mamá? Bueno, digamos, yo soy el único Orbilier, ahora hay uno hace 10 años que es mi hijo, ¿no? Pero Orbilier, digamos, mi padre biológico se separó de mi mamá cuando yo era muy chico, yo tenía 1 año y medio, y se fue a vivir a Europa. Entonces mi mamá se juntó con quien creo que es mi papá, que es Eduardo Martí, fotógrafo. Desde que yo tengo 2 años él es mi papá, ¿no? ¿Y a tu viejo biológico no lo viste más? Lo vi hace, ¿cuántos años? En el 96, ponele. Dame, Miguelito. Un rato, realmente fue un rato. Fueron un par de meses que vino acá. Qué loco eso, ¿no? Volvió de Europa con una imagen así que quería proyectar en su cabeza de volver a cierta cosa que había vivido en su juventud, media hippie, de poner su lugar en el bolsón, y bueno, no le salió del todo bien. Pero bueno, sí, digamos, Orbilier no ha sido una persona con la que he tenido contacto en mi vida, ¿no? Es decir, o sea, te dio la vida junto con tu madre. Me dio la vida, me dio no... un apellido difícil de pronunciar y no mucho más, la verdad. Pero bueno, Marty, que es el papá de mis hermanos, Lucas, que es músico también, y Guadalupe, y Flora también, en estos últimos años, es quien me crió y quien yo considero mi padre, ¿no? Junto a Mercedes Villar, mi mamá. Mercedes Villar y Martí. Y contame una cosa, en casa se vivía bien, no había grandes problemas, digamos, desde el punto de vista económico, estaba todo bien. Mi papá siempre es fotógrafo, siempre fue fotógrafo, y cuando éramos chicos trabajaba para distintas editoriales, sacando fotos, muy amplio lo suyo. Pero después, un número 1, ¿no? Un tipo grosso. Sí, bueno, se fue volviendo un número 1 y se fue volviendo también un artista, porque creo que a la par de ese trabajo en las editoriales que tenían que ver más con cubrir
no sé, desde ir a sacarle fotos al Papa hasta ir a sacarle una foto a la Coca Sarli. Sí, ¿Entendés? sí. Él, a la par de eso, iba haciendo muchas de las tapas de discos del rock nacional más importantes, ¿no? Las de Spinetta, Charly García, Soda Stereo. Y bueno, eso fue un poco también lo que a mí me unió un poco a los Spinetta y al rock. A la FLI, al rock y a la historia eso. con Dante y todo lo que armaron, por Así supuesto. que digamos, éramos una familia muy tranca, de clase media de los 80, ¿no? Y él generó una relación muy fuerte con el Flaco. Claro, ellos ya en el disco, en los primeros discos de Invisible, que son del 72 por ahí, se empiezan a hacer muy amigos y bueno, son una de las amistades también así que perduraron a través del tiempo, hasta que se fue Luis, pero bueno, siempre fueron muy amigos y muy de mantener como mucho código en el humor, que eso obviamente nos lo transmitieron a mí y a Dante así como una herencia muy directa, ¿no? También. ¿Y la vieja? Y mi mamá también es muy artista, siempre fue como, estuvo relacionado como al arte plástico y de unos años para acá se hizo astróloga también. Y bueno, un poco también todas esas vivencias ellas fueron como de los primeros hippies, ¿no? También, entonces toda esa sabiduría y esa sabiduría de haber vivido, ¿no? Distintas cosas. Bueno, todo eso lo hizo confluir en la astrología que se le despertó como algo también muy fuerte a ella, ¿no? ¿Fuiste al colegio en Barrio Norte? Sí. Estudiaste. Siempre al colegio del Estado, al Genaro Verón de Estrada, que era un colegio ahí en Medrano y El Salvador, y después al Úrsula Llames de la Puente, que era un Charcas y Bulnes. Sí. Y ya de chico arrancaste con la idea, ya te fuiste relacionando a través de tu viejo con todo lo que era la música y demás, ya de chico tenías esta sensación de que te gustaba esto. Sí, me gustaba mucho la expresión artística, el arte, ¿no? El cine, la fotografía también me gustaba mucho dibujar, me sigue gustando dibujar. Y la música obviamente que me encantaba, pero no era tal vez esos chicos que dicen, ay, qué oído que tiene este niño, no sé qué. Me gustaba más, capaz, otro aspecto, ¿no? Es decir, nosotros empezamos en la música escribiendo letras. Y nuestras letras casi todas eran historias. Éramos como unos dibujantes de cómics, pero sin el dibujo, ¿no? Es decir, historias todo el tiempo, junto a Dante, junto a mi hermano. Y eso yo creo que fue bueno haber también empezado de esa manera. Obviamente que la música tal vez vino un poco más de grande. Yo empecé a aprender un instrumento teniendo un disco en la calle, ¿entendés? Mira qué loco eso, ¿no? Es muy loco. Pero bueno, nos gustaba mucho también esa cosa de que nos gustaba el rap. Y el era rap mucho más literario primero Sí, y era mucho más una forma de expresarse. Sí. Encontraron esa forma de Sí, expresarse. sí, fue así. ¿Y siempre fuiste así de chico? ¿Eras un tipo tímido o eras un tipo que te gustaba expresarte dentro de los grupos o eras un tipo más bien...? Pues yo te veo generalmente, nos cruzamos muchísimo con Eva en el gimnasio, si no nos conocemos, hemos compartido momentos y demás, pero siempre te veo como un tipo muy... ¿Y eras así de chico también, muy reservado? No sé si tanto. Tal vez un poco la timidez me vino cuando me empezaron a reconocer. Ah, cuando empezaste a sentir el reconocimiento te metiste un poco para Claro, adentro. sí, me parece que vino un poco así la cosa. O sea, de chico no De chico era bastante extrovertido, bastante quilombero, de esos molestos del aula, ¿no? Es decir, molestos bien, ¿no? De los que se sentaban atrás, digamos. Sí, de los que se sentaban atrás. Es decir, el otro día hablaba justamente del bullying, ¿no? Sí. Y me preguntaban, ¿y vos eras mucho de hacer bullying? Y yo, puede ser que alguno puede considerar que le hice bullying, pero también era como que me las agarraba con los más pesados también. Molestaba a los... Claro, a los popes, digamos. No era que iba con los más débiles. Claro. Sí, pero me gustaba un poco eso, qué sé yo. Es decir, me gustaba mucho ridiculizar a mis amigos. Entre nosotros nos ridiculizábamos mucho, nos dibujábamos. Tenías ese humor, te gustaba. Sí, me gustaba. No creo que haya sido una cosa hiriente con el otro, sino que era como una manera de
Expresarte. De expresarme, sí. Seguimos charlando con Emanuel, estamos haciendo, me preguntaba él a mí, me empezó a preguntar cosas a mí de mi vida y yo le contaba que me crié en Don Torcuato y me dice que jugó en Hindú 2 partidos. ¿Jugaste 2 partidos de rugby? Sí, pero tenía un amigo que jugaba ahí y un día me invitó, viste que podías invitar. Claro. Y jugué mis únicos 2 partidos de rugby. Debut y despedida, y dijiste esto no es para mí. No, igual me acuerdo que corrí bastante, ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta. Me gusta mucho el fútbol. Sí, hace... Fanático de Vélez, ¿no? Soy fanático de Vélez. Y hace muchos años que jugamos ahí en Ocampo, bueno, en unas canchas, con un montón de... Un grupo muy variopinto de músicos, de periodistas, actores, sí. Algunos ex deportistas también. Se pone divertido. Muy divertido y la verdad que creo que es uno de los lujos más grandes que me puedo dar en esta vida, ¿no? Así que a veces estamos ahí parados jugando a la 1 de la tarde, no sé, de un lunes y decimos, pensar que hay gente que está metida en una oficina. Sí, o laburando en una fábrica o lo que sea, y nosotros estamos jugando. Pero tiene todo lo bueno y lo complicado también de nuestra profesión, porque tiene esos vaivenes que de repente estás allá arriba laburando un montón, después no laburas nada, de golpe. También hay que acomodar la cabeza. Sí. Hay mucha gente que no puede ni siquiera pensar en vivir de esa forma. También hay que ser bastante especial, ¿no? Sí, yo, digamos, siendo un poco mi jefe en algún punto, porque cuando, digamos, sos músico, obviamente que sí, tenés que tener shows para tocar y todo eso, pero como los tiempos un poco los manejamos nosotros, entre nosotros, y nada, para mí es muy importante, ¿no? En este caso, el fútbol. Sacar afuera un poco toda esa neurastenia que uno tiene a veces, ¿no? de ciudad o mismo de cuando uno está, por ejemplo, ahora que estamos componiendo un disco, metidos en un estudio, ¿no? Escribiendo. Te ayuda a llevar el papel, ¿no? Toda esa locura. Sí, me sirve también sacarla, digamos. Sí, como... sacarla ni siquiera para el papel, que se vaya. Claro, sí, es decir, creo que tiene eso el deporte, ¿no? Más allá también de lo físico, de lo estético, ¿no? Transpirar para mí es genial. En los shows me encanta cuando terminan los shows y hago así con la remera y siempre las saco. Dejan la vida ahí. Sí, me encanta eso. Ahora, cuando vos terminás esta etapa del colegio con tus 17, 18 años, ¿qué haces? ¿Ya estás metido en la música? Claro, sí, nosotros sacamos nuestro primer disco, yo tenía 16 y Dante 14. Eran niños absolutos. Éramos muy chicos, sí. Así que, digamos, tuvimos un par de años en donde intentamos conjugar digamos, las tocadas nocturnas con el colegio. Y no terminé el colegio del todo, pero lo intenté, digamos, hasta último momento lo intenté. Me faltan, no sé, creo, un año o algo así, porque repetí tercer año y después fui a un colegio de adultos que hice tercero y cuarto en un año, así que me queda, no sé qué. Te queda quinto año. Sí. Pero te hago ¿y la FLIA con respecto a esto apoyaba, acompañaba, te bancaban que no termines el colegio? ¿Cómo te sentiste con eso? No, fueron un año, digamos, no fue así, tipo, hacer lo que quieras, no, Por eso te digo, porque me imagino que frente a eso los padres siempre tenemos como ese preconcepto de terminar el colegio. No, es que es importante el colegio. Es muy terminarlo importante. Es la meta también que te propones, ¿no? De lograrlo, ¿no? También, ¿no? Sí, son como cierres de ciclos, ¿no? Más allá de la educación o del conocimiento que puedas adquirir, me parece que la relación también con los demás pero bueno, nada, se dieron un par de situaciones que se complicaron y la verdad que nosotros estábamos muy metidos con lo que hacíamos, ¿no? Creo que también nuestros padres vieron eso, vieron que le metíamos mucho, que lo hacían muy seriamente. Que lo hacíamos muy seriamente y bueno, creo que en ese sentido nos dieron la derecha, ¿no? Porque nosotros en el segundo disco, que se llamó Horno para calentar los mares, fue del año 93, fue un discazo para nosotros. Nosotros medio que nos hicimos también cargo un poco de un montón de cosas que en el primer disco habíamos sido un poco ayudados. En ese segundo disco empezamos a tocar los instrumentos y nos hicimos cargo también de la idea realmente de la producción junto a Twitch. ¿Años? Y nosotros
¿Qué tengo? Tenía esos 18 y Dante 16. Muy chico, ¿no? Porque para o sea, para Sí. agarrar, una cosa es cantar por el placer de cantar Sí. o tocar por el placer de tocar. Otra cosa es hacerte cargo de tu propia producción a una edad en donde uno tiene la cabeza puesta más en otra cosa que en toda esa responsabilidad. Estábamos inconscientemente muy conscientes, no sé cómo explicarlo. Sí, está claro, está era claro. como un momento muy Está buenísimo de ir como muy lo para describís. adelante, ¿no? Con ese disco no nos va del todo bien económicamente y a la compañía le viene una especie como de no sé cómo se dice, de orden de que todas las bandas que habían vendido menos de una cantidad de discos les tenían que devolver el contrato. Así que en ese disco nos devuelven el contrato y con el contrato en nuestro poder nos pusimos a hacer el próximo disco con un poco, digamos, pidiendo dinero prestado, pidiéndole el estudio prestado también a Spinetta y todo eso. Y hacemos nuestro disco que a la fecha es nuestro disco más exitoso, que es Chaco. Ahora, nunca dudaron, en ningún momento frente a no haber vendido, no tuvieron esa cosa de decir, No. siempre para allá, vamos. No, sabíamos que se Iba a salir. se estaba por venir algo muy bueno. Y bueno, cuando nosotros hicimos Chaco, ese disco tan grosso, después la discográfica nos vino a buscar de nuevo y ahí tuvieron que... Ahí la tuvieron que... Así que Ahí está, cuchillo y tenedor. bien de chicos nos salió muy bien también todo eso. Tuvimos suerte también, ¿no? Y bueno, nada, Y un poco de falta de visión también de la discográfica de no saber esperar un poquito, ¿no? Sí, Esa bueno, cosa- a veces cuando vienen las cosas, cuando son multinacionales y vienen órdenes de afuera, no Es podemos así, hacer no mucho. tenés derecho al pataleo. Claro. Y en ese momento, cuando mientras ustedes hacían todos estos primeros discos, tu vida afectiva, ¿cómo estaba? Estabas ya, ¿cuándo te fuiste de tu casa vos? Y más o menos cuando sacamos ese disco, Chaco, en el 96, en el 95, perdón, ahí tuve la suerte de poder comprarme mi casa, que es donde vivo. ¿entendés? ¿En serio? Sí. Mirá qué loco, Y- Felipe. sí. O sea, muy chico ya pudiste comprarte tu casa Sí. y muy chico te independizaste. Sí. O sea, mucha movida para la edad que tenías, digo, Claro. porque demasiada responsabilidad. ¿Y cómo se vivía esto en la calle en ese momento? Ya tenían un cierto... Y teníamos nuestro público, siempre fuimos, también cuando éramos chicos se daba mucho esa cosa de que teníamos mucha gente que nos amaba y también muchos pibes que decían, ¿quiénes son estos? ¿No? Claro. Digamos, ¿Quién se creen que son, por lo sí, menos? porque, ¿no? Decir, porque éramos pendejos y porque, nada, y porque veníamos también con toda una música que era diferente a lo que sonaba, ¿no? Entonces creo que en esa época nos pasaba un poco también de hacer una música que era un poco una respuesta también a eso, ¿no? A los que no creían en nosotros. Entonces, Es que era una cosa completamente diferente. Lo que Sí. después se hizo más común con el tiempo. sí, Pero totalmente. ustedes arrancaron como muy pioneros en eso también. O sea, Sí, arrancaron sí, con sí. un idioma que no estaba dentro de lo que era la el jerga. rap era una música, es decir, que estaban haciendo en algún punto en esa época, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Emma, contame una cosa, ¿cómo es vivir en una familia de artistas? Viste que todo nos pasa, a mí me pasa que tuve un viejo empresario, una vieja que pintaba, pero cuando los dos son artistas con todo lo que eso significa, ¿cómo fue para vos? No, yo creo que también somos una familia bastante normal, digamos. A lo que voy es que creo que el gusto por el arte y la importancia un poco que uno le da a la obra en este caso, nosotros siendo chicos, por ejemplo, teníamos una quinta ahí en Pilar y no solo, bueno, estábamos nosotros, sino que a veces venía Spinetta, por ejemplo, y a veces nos despertábamos y estaba Luis con una guitarra componiendo una canción, ¿no? Entonces esa especie de conexión y esa sensación de que el arte también paga, digamos, no solamente económicamente, sino paga Espiritualmente y familiarmente. Eso creo que fue una bendición, ¿no? Por lo menos yo lo siento así, es decir, yo agarro una guitarra muchas veces para calmarme, no solamente para hacer una canción para que vaya en un disco, sino que muchas veces en estados hasta de semi-pánico, no sé, de esas cosas, de momentos de mucho nervio, de angustia, a veces agarro una guitarra, toco así y es como que eso me va tranquilizando. Entrás como en otro estadio. Sí. Qué sé yo, después creo que también una familia de artistas, aunque suena un poco como una tira, ¿no? Familia de artistas.
Creo que... Pero digo familia de artistas porque tu vieja era artista, porque tu vieja le gustaba el arte, tu viejo bueno, lo mismo, y vos lo mismo. Y yo creo que también, no sé, teníamos esas preguntas cuando uno es chico, de dónde venimos o qué es Dios, y ellos, digamos, intentaban darte esas respuestas de una manera artística también, y eso creo que también es como una cosa que también se me ha transmitido. Yo muchas cosas las veo desde un lado artístico, inclusive hasta la política a veces la veo a los personajes y los veo más como actores y trato de verles el costado ese de qué me están diciendo desde un lado del personaje. De cuánto es verdad y cuánto qué personaje me están haciendo. Sí, que de la plataforma política, ¿entendés? Entonces tengo un poco esa visión, ¿no? A todos, inclusive a mí mismo a veces me veo como un personaje y todos tenemos una cosa de personaje, de una construcción, ¿no? Sí. Y creo que eso también te lo da un poco, no sé, vivir en una casa así que tenga contacto con eso, ¿no? Con esta mirada, digamos, ¿no? De lo que es la vida, ver la vida desde un lugar artístico, como dijo recién, y esta cosa que me gustó que dijiste de que el arte paga no solamente desde el punto de vista económico, sino desde todo punto de vista. Vamos a cerrar el programa de hoy, vamos a seguir charlando con Emanuel, ustedes lo verán en el programa de mañana. Chau.